Tengo una foto por ahí de un viaje familiar en la que mi hermano pequeño aparece como, no sé, como una especie de fantasma alargado con 3 brazos. Siempre pensé que era culpa mía, que tenía mal pulso o algo, pero ahora, viendo el material que tenemos delante, empiezo a pensar que el problema es mucho más profundo y que a lo mejor le debo una disculpa a mi pulso. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en la tecnología que hay detrás de la unión de imágenes, ese proceso que parece magia y que damos por sentado en nuestros teléfonos. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que presenta una técnica nueva. Se llama SENA. Son las siglas de Seamlessly Natural, o sea, naturalmente sin costuras. La misión de hoy: entender por qué nuestras panorámicas a veces salen tan mal y, bueno, desgranar cómo este método promete eliminar esas distorsiones, esos fantasmas, para crear imágenes perfectas de verdad. Vamos a ver si las pruebas lo respaldan. Pues para empezar, yo creo que hay que entender al villano de esta historia. El problema central que este artículo aborda es un concepto matemático. Se llama homografía. Es el modelo que, por defecto, usan casi todos los sistemas para alinear dos imágenes. Imagínalo como una plantilla rígida con 8 puntos de ajuste. 8 puntos. Suena bastante preciso, ¿no? Lo es, pero, y este es un gran pero, solo funciona bien bajo condiciones muy, muy específicas. Va de maravilla si la escena que fotografías es totalmente plana, como un mural, o si la cámara solo gira sobre su propio eje, sin moverse ni un milímetro. Pero claro, el mundo real no es así. Para nada. El mundo real tiene profundidad, tiene un coche cerca, un árbol más lejos, montañas al fondo. Ese efecto, esa diferencia en cómo vemos los objetos según desde dónde miremos, se llama paralaje. Y el paralaje, hablando en plata, es el enemigo mortal de la homografía. Claro. Es como, como intentar aplanar la cáscara de una naranja sobre una mesa. Es que es imposible hacerlo sin que se rompa o se deforme por algún lado. La homografía intenta hacer eso con nuestras fotos, ¿no? Forzar una escena 3D en su modelo plano y rígido. Exactamente esa es la analogía. Y al hacerlo, pues crea esas distorsiones que todos hemos visto. Edificios que deberían ser rectos y se curvan, objetos que se estiran de forma rara, o como en el caso de tu hermano, esos artefactos donde el movimiento pues simplemente no se puede reconciliar. Y lo que es fascinante, como señala este artículo, es que muchas de las soluciones que se han propuesto para arreglarlo, a veces empeoran las cosas. ¿Cómo que las empeoran? Pero, ¿no se supone que son mejoras? En teoría, sí. A ver, lo que hacen muchos métodos avanzados es abandonar esa plantilla rígida de la homografía y en su lugar usan modelos mucho más flexibles, como deformaciones elásticas o basadas en splines. Que son como curvas matemáticas que puedes moldear, ¿no? Eso es. La idea es buena, dar al sistema más libertad para que se adapte. El problema es que le dan demasiada libertad. Esa flexibilidad excesiva, sin una guía estructural fuerte, pues introduce sus propias deformaciones. El artículo lo describe muy bien. Acabas con texturas que parecen estiradas, como chicle, o con artefactos de ondulación, como si la imagen se reflejara en el agua. O sea, corriges la geometría creando una distorsión de textura que es igual de molesta, o más. Entendido. O sea, que no se trata solo de ser más flexible, sino de serlo de la manera correcta. El problema es más de base. Y aquí es donde entra SENA, que según el artículo aborda esto como una estrategia en 3 actos. El primero se centra justo en esa deformación inteligente. Así es. La primera gran idea de SENA es abandonar el enfoque de una única transformación para todo. En su lugar, utiliza una estrategia jerárquica. Va de lo general a lo particular. Primero, calcula una transformación global que llaman afín. Es menos rígida que la homografía, pero más restrictiva que las elásticas. Podríamos pensar en ella como un primer encaje, una alineación así, aproximada, que pone las dos imágenes en el mismo campo de juego, por así decirlo. Vale, ese sería el primer brochazo. Pero si la escena es compleja, un brochazo general no va a ser suficiente para alinear los detalles, ¿me equivoco? No, para nada. Y ahí es donde entra el segundo nivel de la jerarquía. Una vez que tiene esa alineación global, el método se enfoca solo en la zona donde las dos imágenes se solapan y la divide en una cuadrícula, como si fuera un tablero de ajedrez. Y para cada una de esas pequeñas casillas calcula un refinamiento afín local.
O sea que es como si en lugar de intentar mover un armario entero para que encaje en una esquina, primero lo colocas más o menos en su sitio y luego vas ajustando cada una de las patas, una por una, hasta que queda perfecto. Es una analogía perfecta. Ajusta cada pequeña sección por separado, respetando la estructura local. Pero claro, esto crea un nuevo problema. Si ajustas cada casilla de forma independiente, podrías tener saltos o cortes bruscos entre una y otra. Y para solucionar eso, llega al tercer nivel. Combina todos estos ajustes locales en una deformación final que sea suave y continua. Y aquí usan una técnica muy inteligente que llaman seam guard, algo así como protección de la costura. Básicamente, modula la intensidad de la deformación según la fiabilidad de la información que tiene. Donde hay muchos puntos fiables, deforma con confianza. Cerca de los bordes o donde hay poca información, la deformación se suaviza para no crear artefactos nuevos. De acuerdo. Esa deformación local suena muy precisa. Pero una vez que tienes las imágenes perfectamente alineadas, todavía queda el problema de por dónde trazar la línea para unirlas. Me imagino que ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial para identificar objetos y cortar por los bordes, ¿no? Es lo que parece más lógico hoy en día. Sería lo lógico, sí. Y de hecho es lo que hacen muchos de los métodos más modernos. Usan lo que se llama segmentación semántica, una IA entrenada para reconocer esto es un coche, esto es un edificio, e intentan trazar la línea de unión, la costura, por los bordes para que se note menos. Pero aquí es donde Sena da un giro de guión. Espera, no usa IA. En absoluto. Y esto es, para mí, uno de los puntos más elegantes del artículo. En un mundo donde la respuesta a todo parece ser «añádele una red neuronal», Sena da un paso atrás y vuelve a la geometría pura. En lugar de intentar entender qué hay en la imagen, analiza la consistencia del movimiento. Después de la deformación que hemos descrito, busca una región donde los puntos de correspondencia se mueven de la manera más coherente posible. Busca la zona más estable, donde las disparidades por el paralaje son mínimas. A esto lo llaman la zona adecuada. Es un enfoque puramente matemático y estadístico. Eso es fascinante. Es como si, en lugar de contratar a un crítico de arte para que te diga dónde cortar un cuadro, contratas a un físico para encontrar la zona con menos tensiones internas. Pero un momento, si todo se basa en encontrar y analizar puntos fiables entre las dos fotos, ¿qué pasa si estoy intentando hacer una panorámica de, no sé, una pared blanca gigante? O un cielo azul sin nubes. ¿El sistema simplemente se rinde? ¿Se queda sin datos? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es precisamente la principal limitación que los propios autores reconocen. El método es tan bueno como la calidad de los puntos de correspondencia que pueda encontrar. Si la escena tiene muy poca textura, una pared lisa, un cielo despejado, el primer paso de encontrar características falla. Y si no hay puntos fiables, no hay análisis de consistencia y, por lo tanto, el concepto de zona adecuada se desvanece. En esos casos, su rendimiento podría degradarse o incluso fallar. Es una herramienta de alta precisión, pero necesita material sobre el que trabajar. Vale, es una limitación importante a tener en cuenta. Supongamos que sí tenemos una escena con suficiente textura, y ya tenemos esa zona segura. Llegamos al tercer acto, la reconstrucción. Y aquí es donde, para mí, la cosa se vuelve realmente alucinante. Porque yo siempre pensé que se trataba de mezclar píxeles, de difuminar los bordes para que no se notara el corte. Y eso es lo que hace en la mayoría de métodos, un proceso que se llama blending o mezcla. Pero Sena, de nuevo, hace algo completamente distinto. Una vez que ha identificado esa zona adecuada, traza una cadena de los puntos más estables a través de ella. Y ahora viene lo ingenioso. En lugar de usar esa cadena como una simple línea de corte, la usa para partir ambas imágenes en franjas verticales. Imagina que cortarás dos imágenes en docenas de láminas muy finas. Como una destructora de papel. Exacto. Cada lámina de la primera imagen está anclada a su lámina correspondiente en la segunda a través de uno de esos puntos estables. Al reconstruir la imagen final, no mezcla zonas superpuestas. Lo que hace es coger la primera lámina de la imagen izquierda, luego la segunda y así, hasta que llega a la zona de unión. Entonces empieza a coger las láminas correspondientes de la imagen derecha y las va añadiendo. Ah, ya lo veo. No hay mezcla. Hay un ensamblaje. Es casi como una cremallera. Cada diente de un lado encaja perfectamente con un único diente del otro. Al hacer esto, no hay posibilidad de fantasmas o duplicados.
No puede haber un fantasma de 3 brazos de mi hermano, porque cada trocito de mi hermano en la primera foto tiene una y solo una pareja en la segunda. Es un cambio de paradigma total. El objetivo no es ocultar el error de alineación con una mezcla inteligente, sino evitar el error de alineación desde el diseño. Por construcción, la coherencia geométrica está garantizada. Y una vez que tiene todas las láminas unidas, simplemente aplica una transición de transparencia muy suave y un ligero desenfoque justo en la línea de unión, para que sea visualmente imperceptible. Como demuestran en sus experimentos, hasta este último paso de pulido es crucial. Hablemos de esos experimentos, porque la teoría suena impecable, pero hay que demostrarla. He estado mirando las imágenes comparativas del artículo mientras hablabas y la verdad, son muy elocuentes. En la figura 8, por ejemplo, lo comparan con otros métodos como APPA o UDIS++. En los resultados de los otros, una farola aparece claramente duplicada, como un fantasma semitransparente. Y en el resultado de Sena, la farola es una, sólida y nítida. O mira las escenas nocturnas, que son un reto enorme por los contrastes, las luces. En otros métodos, los letreros de neón o los reflejos en las ventanas se ven borrosos, duplicados, como si tuvieras visión doble. En el resultado de Sena, cada luz es un punto nítido, cada reflejo es coherente. Y fíjate en las estructuras, los marcos de las ventanas, las líneas de las baldosas. En los resultados de Sena se mantienen perfectamente rectos, mientras que en otros se curvan o se desalinean. Es la diferencia entre un apaño y un trabajo de ingeniería. Y no es solo una impresión visual, ¿verdad? También aportan datos numéricos. La tabla 1 muestra los resultados en un conjunto de datos enorme, de más de 1100 pares de imágenes. Y los números lo confirman, sí. Sena obtiene la puntuación media más alta en 2 métricas clave, PSNR, que mide el error, y SSIM, que mide la similitud estructural. Y lo más revelador de esa tabla es que su ventaja es especialmente grande en los casos que el propio conjunto de datos cataloga como difíciles, es decir, aquellos con mucho paralaje y escenas complejas. Ahí es donde realmente se distancia de la competencia. Sin embargo, ojo que mirando la tabla con más detalle, veo un matiz curioso. En los casos catalogados como fáciles, el método UDIS++ le supera, aunque por muy poco, en la métrica PSNR. No es una gran diferencia, pero está ahí. ¿Qué nos dice esto? Es una excelente apreciación, pues nos dice que la complejidad y el rigor geométrico de Sena son su mayor fortaleza en los escenarios más desafiantes. Es un bisturí de cirujana, perfecto para una operación compleja. Pero para una tarea más sencilla, como una panorámica de un paisaje lejano y relativamente plano, un método más simple y quizás computacionalmente más ligero, como UDIS++, puede ser igual de efectivo. Sugiere que no hay una única solución para todo y que la mejor herramienta depende del trabajo a realizar. Tiene todo el sentido. Y para terminar de convencernos, los autores incluyen algo que llaman un análisis de ablación, que es básicamente ir quitando piezas de su propio sistema para ver qué pasa. Es una práctica fundamental en la investigación seria, sí. Demuestra que no has tenido suerte, sino que cada componente de tu método tiene un propósito y es necesario. Por ejemplo, muestran un resultado donde desactivan su módulo para encontrar la zona adecuada. El sistema elige una zona de unión inestable y, como era de esperar, aparecen artefactos, una duplicación extraña en el cielo. También muestran el resultado sin esa fusión final suave de la que hablábamos. Y el resultado es una imagen perfectamente alineada, pero con una línea vertical, una costura perfectamente visible. Demuestra que en un sistema tan complejo, hasta el último detalle de pulido cuenta para lograr ese acabado natural y sin costuras que da nombre al método. Muy bien, pues hagamos un balance. ¿Qué hemos aprendido? Creo que lo primero y más importante es que el principal culpable de las malas panorámicas es ese modelo matemático, la homografía, que es demasiado rígido para el mundo real. Y que las soluciones que intentan arreglarlo con una flexibilidad excesiva a menudo crean nuevos problemas. Exacto. Y hemos visto cómo este nuevo método Sena lo aborda con una estrategia triple muy inteligente. Primero, una deformación jerárquica, que respeta la estructura de la imagen. Segundo, una forma de encontrar la mejor zona de unión que se basa en la geometría, no en una IA que reconozca objetos. Y tercero, y para mí lo más revolucionario, una reconstrucción por ensamblaje de láminas, no por mezcla, que elimina los fantasmas por diseño. Lo que es verdaderamente fascinante aquí es el cambio de filosofía que hay debajo. La mayoría de los métodos se centran en el problema de cómo ocultar la costura.
Sena se centra en cómo preservar la fidelidad estructural de toda la escena. Su objetivo principal no es que la unión no se note, sino que la panorámica resultante sea geométricamente coherente como un todo. Es un enfoque de primeros principios. Y los resultados, tanto los que vemos en las fotos como los que leemos en las tablas, demuestran que esta filosofía da sus frutos. El artículo concluye con una pincelada sobre el futuro. Mencionan que se podrían explorar componentes híbridos basados en el aprendizaje. Y eso me deja pensando. Plantea una pregunta muy interesante, ¿verdad? Hemos visto que la fortaleza de Sena es su rigor geométrico y su debilidad las escenas sin textura. Por otro lado, el aprendizaje profundo es excepcional reconociendo patrones, incluso con poca información. ¿Qué pasaría si se combinaran ambas cosas? Si tuviéramos un sistema que une las imágenes con la precisión geométrica de Sena, pero que usa una IA para entender la escena a un nivel más profundo. ¿Para qué? ¿Para rellenar huecos, quizás? Exacto. O incluso para extender la escena de forma creíble. Imagina hacer una panorámica y que el sistema no solo la una, sino que complete una parte del cielo que no fotografiaste o continúe la textura de una playa de forma realista. Podríamos llegar a tener sistemas que creen panorámicas que van más allá de lo que la cámara realmente vio. Con esa idea en mente, que es a la vez emocionante y un poco inquietante, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.